Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están en esta noche, amada iglesia? Eso me alegra mucho. Yo quiero invitarlos para que puedan tomar su Biblia por un momento y puedan acompañarme al Evangelio de Lucas. Y estando allí vamos a estar en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas. ¿Está conmigo? Capítulo 5, Evangelio de Lucas, dice la palabra de Dios: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red, ¿qué pasa? Se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. ¿Y qué pasó? Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que, ¿qué pasó? Que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Voy a invitarte para que puedas cerrar tus ojos solo por un instante más. Vamos a hacer una corta oración para poner este tiempo delante de Dios. Amén. Señor, te damos gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias por tu infinito amor y tu misericordia. En esta noche venimos a este lugar con un corazón dispuesto, un corazón abierto, Señor, a tu palabra, al obrar de tu espíritu para que podamos ser transformados. Ayúdanos a entender los deseos de tu corazón, de manera que podamos agradarte cada día de la manera que tú esperas y no de la manera que nosotros creemos que podríamos agradarte, Señor. Enséñanos, Señor, tus caminos, tus estatutos, y, Señor, enséñanos a poder vivir una vida que te agrade a ti, Señor. Enséñanos también a sobrepasar las dificultades de la vida, Señor, y tantas cosas que se presentan aún más en medio de estos tiempos difíciles que han surgido tantas cosas, Señor. Y hoy te pido que sea tu Espíritu, Señor, no solamente trayendo la verdad en esta predicación, sino que sea tu Espíritu sosteniéndonos en cada momento de nuestras vidas, y que sea trayendo a memoria cada palabra que has sembrado en nuestros corazones para poder sostenernos firmes. Y tal vez, como dice en Efesios 6, habiendo pasado el día malo, aún permanecer firmes en ti, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho y colocamos este tiempo en tus manos, esta predicación, Señor. Te pido que seas tú dando esta enseñanza, que te pido que seas tú, Señor, tocando cada corazón y que podamos ser transformados de la manera que tú anhelas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden tomar asiento allí donde están? ¿Y cuántos saben que hoy es un día de bendición? ¿Cuántos saben que hoy es un día de victoria? ¿Cuántos saben que hoy es un día de alegría? Es increíble saber cómo Dios nos ama. Nos ama tanto que estamos en este lugar en esta noche. Yo no sé si ustedes pueden entender lo que yo estoy diciendo. ¿Sí? Y es increíble el poder y el amor de Dios. Ahora, yo quiero que podamos pensar en algo importante, y es que no hay nada más frustrante que hacer una tarea sin las herramientas apropiadas. ¿Sí? Yo creo que no hay nada más terrible que llegar ¿cómo se diría? Tener una misión, por decirlo de esta forma, tener una encomienda y no tener las herramientas para lograrlo.
Si te mandan a pintar un cuadro y no tienes un lienzo, no tienes pinceles, no tienes las pinturas, ¿cierto? ¿Cómo vas a pintar el cuadro? Si te mandan a hacer un pollo asado y no tienes ni el pollo, ¿cómo vas a hacer el pollo asado? ¿Cierto? Si te mandan a construir una casa pero no tienes cemento, ¿cómo vas a pegar los bloques? ¿Cómo vas a establecer los fundamentos, los cimientos de la casa? Cuando tienes una tarea pero no tienes las herramientas, entonces se vuelve algo frustrante. Ahora, cuando tienes las herramientas pero las herramientas ya no sirven, también viene desánimo porque no hay con qué ejercer la tarea. Ahora, ¿cuántos saben que este es el año de qué? Este es el año de la guerra. ¿El año de qué? Del COVID. El año del COVID. ¿Sí? Negro, este es nuestro año. Amén. Este es el año de la pesca. ¿Sí? Pero yo quiero que entiendas una cosa, y es que no hay nada más triste que salir a pescar sin la herramienta apropiada. Puedes tener el pez a menos de 1 metro de distancia, pero si no tienes cómo atraparlo, ese pez nunca va a estar en tus manos. Ahora, yo quiero que entiendas una cosa. Esto se llama, este mensaje de hoy se llama preparándonos para la pesca. Y estamos hablando de un contexto, porque estábamos hablando de Lucas 5, que es un momento importante para la vida de Pedro, porque es el momento en el que él se encuentra cara a cara con Jesús y es llamado para que su vida sea transformada. Pero yo creo que ustedes se den cuenta de algo. El contexto en el cual se encontraba Pedro no eran las mejores condiciones porque es que para poder encontrarse con el Señor. A veces nosotros queremos tener el mejor momento de nuestra vida para entregarnos a Dios y estamos pensando, voy a esperar que llegue tal momento, alcanzar tal cosa, poder encontrar esto en la vida para poder entregar mi vida completamente a Dios. Pero resulta que el momento en el que estaba Pedro no era su momentum, no era su clímax. Él estaba en un momento en el cual nosotros podemos encontrar aquí fracaso, desánimo, frustración y una distracción inmensa, porque por estar batallando en el día a día de la vida, había estado olvidando que estaba viviendo en una de las épocas, si no la más importante, de la historia de la humanidad, que es cuando Dios pisó la tierra en carne y hueso. Yo te digo una cosa, yo soy amante de muchas cosas de esta época. A mí me gusta mucho la tecnología y me gustan muchas cosas que vivimos ahora, las comodidades y todo eso. Pero si a mí me proponen hacer un viaje en el tiempo y cambiar este tiempo por irme totalmente a vivir en la época cuando existía el Señor Jesús, tal vez lo aceptaría solo por estar allí. Ahora, pues como eso no existe, tengo una esperanza más grande, y es que no voy a vivir 30 años cerca del Señor, sino que voy a vivir una eternidad con Él. Sí, pero para que esto suceda, tenemos que prepararnos para que la tarea que nos fue encomendada la hagamos bien y con las herramientas adecuadas. Yo no he visto el primero que se vaya a pescar en guayos y con unos guantes de arquero. Sí, no es el que se la va a botar encima al bagre ahí para que no se le resbale. Sí, pero es increíble. Ahora, yo quiero que entendamos una cosa y vamos a hablar de una manera muy breve pero muy profunda este momento que se desarrolla en este capítulo 5 del libro de Lucas. Dice la palabra de Dios que el Señor caminaba alrededor del lago de Genesaret, también conocido como Mar de Galilea. Dicen los estudios que cerca de 18 milagros se desarrollaron alrededor de este lago. O sea, era un lugar especial, era un lugar tal vez que el Señor frecuentaba mucho y cerca del cual también se vieron los milagros más grandes que pudo haber hecho Jesús. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Dice que a raíz de su fama y de todo lo que él ya venía desarrollando en su ministerio, mucha gente lo seguía. Pero yo quiero que tú veas una cosa, y este es mi primer punto: el buen pastor que deja las 99. Un Jesús que tenía una multitud detrás y que a pesar, digamos, y que los enseñaba y que los amaba y que había venido por ellos, pero se estaba empezando a preparar para la pesca.
Porque para ir a pescar no solamente se necesita equipo, sino también a veces se necesita una buena compañía. Y sabes, en este primer punto, el buen pastor que deja las 99, estaba el Señor con toda la multitud detrás, pero dice la palabra en el verso 2, y vio dos barcas que estaban cerca de ¿qué? De la orilla del lago. ¿Y qué más vio? Vio los pescadores que ya habían descendido de ellas y estaban lavando sus redes. En este momento, el Señor se desconecta de la multitud y se conecta con Pedro. Y dice, mientras Pedro volvía de pesca, el Señor estaba saliendo a su pesca. No sé si me estás entendiendo en esta noche. Y en ese mismo instante, el Señor se conecta con Pedro y su atención se fija en él. Y dice, es que yo quiero que tú entiendas una cosa. Cuando tú vas a salir de pesca, tú necesitas conocer cuál es la especie la cual vas a ir a pescar. Porque resulta que según esa especie, tú vas a necesitar cierto tipo de técnica para poder tal vez llamar la atención de esa especie, ¿cierto? Tú no vas, un ejemplo, una carpa, no sé si conocen qué es una carpa, es un tipo de pez que es como, come vegetales, él come algas, es un pez muy pasivo. Tú no vas a pescar una carpa con un señuelo que simula un pez, ¿cierto? Para ser capturado, porque ella nunca persigue otro pez para ser capturado, ¿sí? Entonces se necesitan distintas técnicas, distintas formas para poder saber qué es lo que tú vas a sacar, ¿cierto? Si al lugar donde vas a ir los peces no pasan de 2 libras, tú no puedes poner un señuelo para un pez que pesa 50 o 100 libras, porque se van a asustar. Entonces lo primero que tú tienes que hacer es conocer cuál es la especie a la cual tú vas a ir a pescar. Teniendo en cuenta eso, ya puedes comenzar a prepararte para que tu pesca sea efectiva. Y el pastor pescador dejó las 99 ovejas por irse por un pescado. Y yo quiero que tú entiendas una cosa. Eso hizo Jesús en ese momento con Pedro. Él se olvidó de la multitud porque él se conectó con alguien que se iba a convertir en un coequipero para desarrollar su ministerio. Y para prepararnos para la pesca, tú tienes que abrir bien los ojos y mirar a tu alrededor, porque a veces nos distraemos en que la mies es mucha y los obreros son pocos y ponemos los ojos lejos de lo que Dios está colocando al lado de nosotros. Y en tu casa está esa oveja por la cual tú tienes que dejar las otras 99. Entonces, es importante que podamos entender que el Señor se acercó a ellos, pero ellos estaban en un momento que no era muy grato. Estaban lavando sus redes, pero esas redes estaban vacías. Habían pasado un momento muy difícil, habían pasado un momento muy triste, toda una noche de trabajo sin resultado. Pero ¿saben qué pasa? En el verso 3 cambia la historia y dice que el Señor entra en una de esas barcas. Yo no sé si tú anhelas que el Señor ponga su atención en ti en esta noche. Yo no sé si tú anhelas que el Señor suba tu barca en esta noche. Yo no sé cómo estarán tus redes en este momento. Si estarán llenas, si estarán vacías, si estarán rotas o si no tienes. Lo único que te digo es que el Señor está poniendo su mirada en ti en esta noche. Y tú no estás aquí tal vez coincidencia o porque sí, porque tocaba ir, porque yo lo acompaño, pastor. No, tú estás aquí porque el Señor puso su mirada en ti y en esta noche está entrando en tu barca. Y sabes, yo quiero que entiendas una cosa importante, es que el Señor entra en la barca, pero le da una instrucción a Pedro y le dice, apártala un poco. Un cambio de estado, un cambio de posición es lo que Dios nos pide para comenzar a entrar en su presencia, para comenzar a entrar en sus promesas, para comenzar a entrar en el cumplimiento de todo lo que Él tiene para nosotros. Yo quiero que tú sepas una cosa, el Señor sabía todo lo que estaba por suceder, Pedro no. O sea que valía la pena hacer caso a lo que Dios decía. Pedro muy bien hubiera podido decir, no, pero si yo estoy aquí, tranquilo. Yo estoy lavando mis redes. Yo lo que necesito es irme a descansar.
Ahora yo quiero que tú sepas una cosa. Pedro ya conocía a Jesús. No es que fue de primerazo. A esas alturas, Pedro había conocido a Jesús en el bautismo con Juan el Bautista. Ahí había sabido de Jesús. Jesús había ido a la casa de él y había sanado a su suegra. Ya había visto el poder de Jesús. ¿Sí? En este momento Pedro conocía y sabía quién era Jesús. Y Jesús sabía y conocía quién era Pedro. O sea que cuando llega a este sitio y se encuentra, le dice: hola Pedro, ¿cómo estás? Pero yo quiero que tú sepas una cosa. Ese apartar la barca de la tierra era simbólico, era profético. Porque es que los encuentros que había tenido Jesús con Pedro, él lo había visto que él había convertido el agua en vino, él había visto que él había sanado a la suegra, él había visto que era el hijo del Cordero de Dios, aquel que Juan el Bautista no era digno de desatar las correas de sus sandalias, ¿cierto? Él había visto todas estas cosas, pero él había tenido una comunión con Dios de simpatía. Él había tenido una comunión con Dios de que tal vez él puede ser bueno. Está pasando algo en este momento, pero yo tengo que irme a trabajar, tengo una empresa, tengo una barca que llenar de peces para sostener a mi familia. Y sabes, Pedro estaba distraído por su necesidad. Y yo quiero que tú entiendas algo en esta noche. Como Pedro no se acercó a Jesús, entonces Jesús se acerca a Pedro y va y lo busca en el lugar donde él estaba siendo necesitado y lo sorprende. Se sube a su barca y le dice: Pedro, aparta la barca porque tú no eres como los de la multitud. Aparta la barca porque tú ya no vas a estar más en tierra firme, sino que vas a entrar a las aguas profundas que yo te voy a comenzar a llevar. Pedro, aparta la barca. Y yo quiero decirte una cosa en esta noche. La predicación, la enseñanza que estaba dando Jesús a la multitud, no la estaba dando estaba así. Allá estaba la multitud, pero Jesús estaba así, enseñando así. Pedro allá, sí, toda la enseñanza, todo. Y Pedro seguía ahí con sus redes y miraba que él enseñaba y estaba escuchando. Pero sabes, el Señor estaba preparando su corazón. Lo estaba preparando para la pesca. Y este es el segundo punto: un carpintero pescador. Es increíble esta escena, porque dice aquí la palabra de Dios en el verso 3, bueno, estábamos leyendo, le dice que le rogó que apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Pero dice el verso 4, cuando terminó de hablar, se dirigió a Simón y le dijo: ¿qué? Boga mar adentro y echad vuestras redes a pescar. Yo quiero que tú entiendas esta noche algo. Un carpintero enseñándole a un pescador de profesión. Pedro sabía los momentos específicos, las horas específicas, las técnicas. Él sabía cuándo subía, cuándo bajaba. Él sabía todos los comportamientos de los peces, dónde estaban los cardúmenes, dónde era que podía encontrar la pesca, dónde ellos se alimentaban, cuál era la carnada con la que los podía traer. Él sabía cómo tenía que tirar la red, cómo tenía que poner la barca. Él sabía todo. Pero te tengo una noticia. Pedro sabía todo acerca de unos peces que Jesús había creado. O sea que Jesús sabía más que Pedro. Y el mar de Galilea para Jesús era como una pecera que se pone encima de una mesa. Y el mismo que los había creado les podía ordenar que fueran a donde él quisiera que fueran. Y sabes, Pedro, el corazón de Pedro había sido preparado por ese carpintero a través de ese mensaje que él estaba dando. Y por eso cuando él se gira y le dice: boga mar adentro, Pedro no lo piensa dos veces, porque el mensaje que el Señor había predicado había sido para ese Pedro que estaba detrás de él lavando unas redes vacías. Pero el Señor quería mostrarle que había puesto su mirada en él. En ese momento Pedro tal vez se la solía. Él como que decía: uy, no, está aquí, esta cosa está distinta. ¿Cómo es que estamos solo nosotros en la barca? ¿Cómo es que me manda a apartar? Era como es que me manda para adentro. Pero yo quiero decirte una cosa en esta noche. Hay un carpintero que también es pescador. Y estaba enviando al pescador a pescar para pescar al pescador. No sé si me estás entendiendo. Mientras Pedro estaba lanzando, no sé, tal vez
pescado muerto, pedacitos de pescado, no sé, alguna cosa. Él estaba preparando algo para lanzar la red de la costumbre, de la forma que él lo hacía. Aunque tenía mil dudas, porque es que él le decía: Señor, pero si es que es en la noche. Es en la noche que se pesca. Ahorita es ridículo, puede ser ridículo, podemos pasar una vergüenza. O sea, Pedro tenía muchas dudas. Pero sabes, el Señor solo necesita que tú obedezcas para dar ocasión a un milagro que aclare todas tus dudas. ¿Tienes muchas dudas? Obedece. A veces las dudas nos llevan a no obedecer y por eso es que no vemos los milagros. Pero si tenemos dudas, obedezcamos al carpintero, que Él es profesional en todo lo que nosotros no conocemos. Y sabes, el Señor le dice: echa las redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, ¿en cuál palabra? Sí, pues es que todos dirían: ah, sí, amén, la palabra. Mira, en tu palabra era la predicación que él había escuchado mientras estaba ahí, esperando que el Señor estaba apartándose un poquito de tierra y predicándole a la multitud. Esa palabra que él escuchó fue la que cambió su corazón. Yo quiero decirte una cosa: tienes que estar atento a lo que Dios habla en cada momento de tu vida. Porque si tu corazón no está sensible, cuando el Señor te pida que bogues mar adentro, tú arrimas la barca y te bajas. Eso es lo que está pasando, y eso es lo que nos ha pasado muchas veces. El Señor nos dice: boga mar adentro, y tú arrimas la barca y te bajas. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón está duro y no está sensible, no está listo para recibir un milagro de parte de Dios. Y en este momento yo quiero que entiendas una cosa, y es que el Señor, Simón le responde al Señor: mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Y yo quiero que tú veas algo aquí importante. ¿Qué pasó con esa gran cantidad de peces? Dice que su red se rompía. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Llamar a los demás para que vinieran a ayudar. ¿Y saben qué pasó? Mire lo que dice acá. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas. ¿Y qué pasó con las barcas? Y aquí viene el punto 3. Y el punto 3 se llama así: Pedro por primera vez vio a Jesús pescador. Pedro ya había visto al Jesús que convierte el vino. Pedro ya había visto al Jesús escogido como hijo de Dios. Pedro ya había visto a Jesús el milagroso, ¿sí? El que puede sanar enfermos, el que puede hacer muchas cosas. Pero él nunca lo había visto revelado a su propia vida, saciando sus propias necesidades, interesado solamente por él, moviendo cielo y tierra solo para llamar la atención de un simple pescador pecador, como él se titula. Yo quiero que tú entiendas una cosa: los mecanismos humanos no sirven para recibir las tareas celestiales. Por eso las redes se rompían, por eso las barcas se hundían, porque algo que ellos no estaban acostumbrados a ver estaba siendo mostrado para ellos. Y el Señor lo que les estaba diciendo era: es mayor lo que yo tengo para ti, es mayor lo que yo tengo para ti. Y en ese momento importante, yo quiero que tú entiendas una cosa: Pedro cae de rodillas delante del Señor y le dice: apártate de mí, porque soy un hombre pecador. ¿Sabes? En ese momento Pedro se olvidó del milagro, de que no había pescado, de que estaba cansado, de que le iba a pasar el ridículo, de que estaba haciendo cosas que no tenían sentido. Pedro se olvidó de todo y puso su mirada en Jesús. ¿Sabes? Tuvo que pasar todo eso para que Pedro pudiera poner su mirada en Jesús y entender que Él era Jesús, el creador del cielo y la tierra. Porque ya lo había visto antes, lo había visto como muchas cosas, y hasta cosas sorprendentes que pudieran convencernos a ti y a mí. Pero en ese momento, cuando Jesús irrumpe su rutina, irrumpe sus necesidades, cuando Jesús entra en su vida, entra en su barca y se preocupa por él, solo por él, porque cuando boga mar adentro, él no se va con la multitud en la barca, mi hermano. Cuando boga mar adentro, se van ellos dos solos y le dice: vamos, porque quiero enseñarte una cosa solamente a ti.
Y en ese momento el Señor se revela ante él como el Hijo de Dios, quien podría salvarlo. Y en ese momento Pedro entendió y dijo: lo que yo estaba buscando, aquí hay por montones, aquí hay por montones. Él puede darme hasta más de lo que yo necesito. Él puede darme, ya esto no me importa. Yo no necesito estos peces, yo necesito es al que los creó. Yo necesito al que está aquí conmigo. Y yo puedo pensar una cosa, y es Pedro de rodillas diciéndole al Señor: apártate de mí porque soy un hombre pecador. Y en ese mismo instante me acordaba de Isaías, cuando tuvo la visión que se encontró con el Señor y él dijo: soy hombre muerto. Se acordó de que había se me olvidó esta otra mujer que había también con su esposo visto al Señor, ¿cierto? Que ella sí, que le dice: no, vimos a Dios y nos vamos a morir. Le dice: si ya nos quisiera matar, ya nos hubiera matado. ¿Sí? O sea, él se acordó de todo eso que había escuchado de la tradición hebrea, ¿cierto? De que el que ve a Dios se muere. Y en ese momento él se cae de rodillas y dice: estoy muerto. Y en ese momento él solo dice: apártate de mí, apártate de mí. No merezco estar contigo, cerca de ti. No merezco tu atención. No merezco que hayas olvidado las multitudes que te necesitan, solo por un despistado como yo, que andaba buscando el sustento diario y no había entendido el mensaje de que tú me amas, de que tú fuiste a mi casa a sanar a mi suegra porque me amas, de que yo pude ver tu poder y tu gloria, y que pude ver cómo te interesabas en mí, pero estaba yo interesado en llenar mi barquita de pescados. Y el Señor viene y no solo le llena la barca de pescados, sino se la hunde con pescados. Y en ese mismo instante Pedro vio por primera vez a Jesús. Quiero que me acompañes a Juan 21, sin perder ahí Lucas 5. Y dice la palabra de Dios en Juan 21: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, en el mismo lugar. Y se manifestó de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y de otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, ¿qué les dijo? Voy a pescar. Y ellos le dijeron: sí, vamos nosotros también. Si yo hubiera estado ahí, le digo: camine también, ¿sí? Fueron y entraron en una barca. Y aquella noche, ¿qué pasó? Ay, Jesucristo. Y cuando ya iba amaneciendo, se presenta Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Yo quiero que tú entiendas una cosa. Una noche sin pescar nada y que se aparezca alguien que me diga que la eche otra vez a la derecha, en ese momento yo ya estoy mosca. Yo digo: venga, esto ya me había pasado, ¿sí? Esto, ¿sí? Pero yo quiero que tú veas, en este momento era otra vez tanta la frustración de los discípulos porque Jesús había sido tomado y crucificado, que ellos no tenían ni siquiera ánimo para acordarse de las cosas buenas, sino que dijeron: no, nos vamos a pescar, vamos otra vez a hacer lo nuestro. Vamos a olvidarnos de todas las promesas de Dios, de todo lo que Él había dicho que iba a hacer con nosotros, que nos iba a dar. Volvamos a las redes. Pero yo quiero que, yo nunca había entendido esto que te voy a decir, y espero que lo recibas de la misma forma como yo lo recibí. Y dice la palabra: Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron. ¿Y qué pasó? Ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! ¡Es el Señor! ¿Te acuerdas, Pedro? Pedro, ¿quién más puede hacer esto? ¿Quién más lo puede hacer? Pasamos toda la noche pescando, estábamos frustrados y ya no teníamos ánimo para seguir. ¿Y quién más puede traer provisión y sobreabundancia en el momento cuando queremos ya no dar más? ¿Quién es el único que nos puede saciar? ¿Quién es el único pan de vida, el agua de vida eterna? ¿Quién es el único que nos llena y nos sacia sin que podamos volver a tener necesidad?
Él dijo, Pedro, es el Señor. ¿Y sabes qué pasó? Esta imagen, esta escena es increíble. Dice que Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque estaba sin ropa. ¿Y sabes qué hizo? Se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces porque estaban cerca de tierra, para resumir. Y el verso 9, yo quiero que tú veas lo que está sucediendo aquí. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús les dijo, yo quiero que tú entiendas una cosa. En Lucas, la red se rompió. En Juan, la red sirvió. Sabes, en Lucas, el Señor quería conquistar el corazón de Pedro. Pero entre Lucas y Juan y todo lo que sucedió, Pedro ya se había entregado. Ya le había demostrado al Señor que realmente lo amaba, a pesar de que lo negó. El Señor ya había visto en él ese potencial para quitar los ojos de las necesidades y de los lujos, por decirlo de esta manera, de este mundo. Porque esa barca llena de peces, ¿sabe qué significaba? Latica, mi hermano. Pero yo quiero decirte una cosa. El Señor en ese momento le estaba diciendo a Pedro, no es con tus redes, no es con los mecanismos de hombres, sino es con la forma de Dios que la abundancia no se escapa. Y es cuando tu corazón está listo, que estás listo para recibir las bendiciones que vienen del cielo. Porque si te bendigo y no estás listo, te pierdes. Pero ahora estás listo, y por eso te pido que traigas tu red llena de peces y la puedes volver a usar y usar y usar y usar, porque no se va a romper. Y volviendo a Lucas, yo quiero que tú veas una cosa importante. Dice aquí la palabra de Dios. Entonces Pedro se postra ante el Señor, le pide que se aparte porque la pesca, dice que el temor se apoderó de todos ellos y de todos los que estaban allí. Entonces yo quiero que tú veas una cosa, y es que en el verso 10 dice, pero Jesús le dijo a Simón Pedro, no temas. En ese momento que yo estaba leyendo este versículo, a mí se me rebobinó toda la película y yo pude entender que esta era la primera de muchas veces que el Señor le iba a decir a Pedro, no temas. ¿Sabes por qué? Porque en ese momento Jesús ya había sido revelado como el Dios todopoderoso para Pedro, y Pedro podría confiar y podría saber que no había nada que temer mientras Jesús estuviera en su barca. Y yo quiero que tú entiendas una cosa. El Señor le dice, desde ahora serás pescador de hombres. Y yo quiero que tú entiendas una cosa, estamos preparándonos para la pesca, ¿cierto? Entonces había la barca, había las redes, había el equipo de personas, estaba todo listo para la pesca. Pero ¿sabes qué no había? No había un corazón dispuesto, no había una visión clara. Y el Señor llega y corrige las cosas y dice, tú estás entretenido jugando con los pescaditos, mira, le hundió la barca llena de pescados. Dice, tú no fuiste escogido para agarrar pescaditos, tú fuiste escogido para pescar hombres. Y aquí te voy a decir otra cosa que me pareció increíble. Y es que cuando uno toma la frase exactamente como se traduce en el sentido original del griego, en este pasaje de Lucas, dice que el Señor le dijo a Pedro, tú tomarás a los hombres mientras estén vivos. Pedro había pasado su vida sacando peces vivos para que se murieran. Y el Señor lo llama y lo manda a pescar muertos para que regresen a la vida. Ese es el llamado que Dios tiene para nosotros en esta noche, preparándonos para la pesca. Pero yo quiero decirte una cosa, tienes que seguir los pasos del maestro. Sí es verdad que el Señor tiene un ministerio contigo, pero tienes que hacer lo que Jesús está haciendo contigo en esta noche. Y es repasar los puntos que hicimos ahorita, dejar las multitudes para ir a uno. Porque estás muy interesado en las cosas grandes, pero ¿qué está pasando en tu casa? ¿Qué está pasando con el equipo de gente que te va a ayudar, que va a sostener tu ministerio? Porque yo quiero decirte una cosa, los únicos que van a estar después de que todo pase es tu familia. Después de que pasen todas las cosas buenas, contigo está tu familia.
Después de que pasen todas las cosas malas, los únicos que van a estar es tu familia. Así que tú tienes que dejar las multitudes y correr a pescar los que tienes alrededor. Y sabes, tienes que darles ejemplo, así como el Señor hizo con Pedro. Y sabes, tienes que pedirle al Señor que te llene de su poder para que tú puedas ser revelado como hijo de Dios ante ellos. Así como Jesús fue revelado ante Pedro, tú necesitas ser revelado ante los tuyos como hijo de Dios con poder. El lugar donde más deben conocer tu verdadero testimonio es en la casa. Y sabes, aquí es donde viene el cuarto punto. Y tal vez con esto terminamos. Y yo quiero decirte, boga mar adentro por los tuyos. Porque el Señor te ha equipado con redes que ya no se rompen, con barcas que ya no se hunden, para que tú puedas ir a lo más profundo y traer provisión para los tuyos, y traer provisión para los tuyos, y traer provisión para los tuyos, y traer provisión para los tuyos. ¿Sabes? Tú necesitas rescatar lo que está muerto para que vuelva a la vida. Es lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Y tú y yo necesitamos prepararnos para una buena pesca. Porque si vamos sin las herramientas, sin la forma correcta, lo único que vamos a hacer es perder el tiempo. Y después de perder el tiempo, vamos a perder el impulso, vamos a perder la esperanza, vamos a perder el ánimo. Pero no podemos culpar a Dios. Porque si hacemos las cosas en el orden incorrecto, no podemos culpar a Dios. El Señor nos está diciendo en esta noche que el principio de todas las cosas es que tú puedas dejarte pescar por Él en esta noche, para que Él te pueda sacar de muerte a vida y hacer de ti un pescador de hombres. Eso es lo que Dios tiene para ti en esta noche. Y sabes, después de que puedas entender todo esto y todo esto haya sucedido, en el verso 11 cierra con una frase que dice: dejándolo todo, le siguieron. Nunca vas a poder dejar nada por Dios hasta que tu corazón no sea capturado realmente por Dios. No olvides algo, que mientras Pedro estaba recogiendo las redes llenas de la pesca milagrosa, en ese mismo momento estaba mordiendo el anzuelo de Jesús, que estaba recogiendo el sedal de un hombre que estaba distraído en la vida, pero que estaba siendo llamado de muerte a vida para poder pescar no peces, sino almas que se estaban perdiendo. Y ese es el llamado que Dios tiene para ti y para mí en esta noche. Así que yo te invito a que nos preparemos para la pesca. Amén. Te invito a que te coloques de pie. Vamos a ya dar por terminada nuestra palabra en esta noche y también vamos a terminar nuestra reunión. Espero que Dios haya podido hablar a tu corazón en esta noche. Es importante que tú seas, mira, yo quiero decirte una sola cosa ya para terminar. Y es que todo esto increíble que acabamos de ver que sucedió, se dio al lugar por un corazón que fue tocado por una predicación. Y si tú vienes a la iglesia y tu corazón no es tocado por una predicación, no puedes esperar cosas más grandes. Esto que nosotros hablamos no es de nosotros, es la palabra de Dios. Y tú necesitas, y yo necesito, ser sensible a la palabra de Dios. Porque cuando somos sensibles podemos entender lo que Dios nos ordena. Y cuando Él nos ordena no nos parece locos, sino que estamos entendiendo qué es lo que viene después. Una pesca milagrosa. Amén. Señor, colocamos nuestras vidas en tus manos y te pedimos que seas tú, Señor, trayendo, ¿por qué no decirlo así?, discernimiento a nuestras vidas, a nuestros corazones, de manera que podamos entender lo que tú anhelas para nosotros. En esta noche colocamos nuestras vidas delante de ti, Señor, y te pedimos que tu presencia nos acompañe en el regreso a casa, Señor. Te pido que tal vez tu espíritu pueda estar infundiendo, trayendo a memoria cosas importantes que hayan quedado en el corazón de esta palabra a cada persona, Señor, de manera que pueda haber como una meditación en ella misma y que podamos tomar decisiones para poder tener tal vez tu bendición, Señor. Te damos gracias por todo lo que has hecho y en esta noche colocamos nuestras vidas en tus manos. Te damos gracias por permitirnos estar en este lugar. Es un privilegio, una honra, Señor. Y te damos gracias por la cruz, porque si no hubiese sido por eso, Señor,
Nada de lo que pudieras hacer por nosotros valdría la pena, porque estaríamos perdidos en el pecado y la muerte, en una condenación eterna. Pero tú no solamente viniste a buscar y hallar lo que se te había perdido, sino que viniste a entregar tu propia vida para que nosotros pudiéramos pasar de muerte a vida. Te damos gracias por tu infinito amor. Dejamos nuestras vidas en tus manos en esta noche y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias cuando paso por el fuego. Abres caminos donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que tú a mi lado siempre estás. Uno más entre las llamas estuvo junto a mí, uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio de que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. Pasado, y ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar me levantaré, que yo persistiré.